días con todos. Vamos a continuar este tiempo de adoración al Señor. Ahora por medio de escuchar y predicar la palabra de Dios. Y hoy vamos a culminar nuestra serie titulada ¿Qué es una iglesia saludable? Con el 15º punto acerca de las misiones. Hemos tenido poco más de 15 exposiciones, porque algunas le hicimos 2, como el tema de los sacramentos, pero hemos visto 15 rasgos de una iglesia saludable. Y no sé de ustedes, pero ha sido de gran bendición esta serie. Hemos podido abordar, y lo mejor de todo es que he podido escuchar de parte de muchos de vosotros cómo ha ayudado esta serie a esclarecer algunos puntos para poder nosotros ser una iglesia cada vez mejor, una iglesia que busca estar bajo la voluntad de Dios. Hemos visto, ¿no se acuerdan los 15 puntos? Bueno, yo me sé uno, las misiones. Hemos visto la autoridad de las Escrituras, la predicación expositiva, el Evangelio, la teología bíblica, la conversión, la evangelización, la disciplina de la iglesia, la membresía. Hemos visto las ordenanzas, el discipulado, el liderazgo, la generosidad que vimos la semana pasada. Y hoy vamos a ver, si es que no me olvido ninguna, una de las que a veces nos olvidamos, que fue la oración. De hecho, que yo la prediqué hace 2 semanas atrás, que vimos que no es que seamos una iglesia de la palabra o de la oración, sino ambas, ¿verdad? Y hoy vamos a terminar esta serie hablando acerca de cuál es la misión de la iglesia, acerca de las misiones globales. Así que quiero pedirles que me acompañen en oración para que Dios bendiga este tiempo, y a los que nos visitan por primera vez, sean muy bienvenidos y siéntanse cómodos, y gracias por estar aquí para poder juntos adorar a nuestro Dios en esta mañana. Vamos a orar. Señor Dios poderoso, Padre bendito, Dios de gloria, gracias Señor porque tú nos ayudas en todo tiempo. Gracias Padre porque en estos meses que ha pasado hemos podido abordar acerca de ciertas características que tiene que tener una iglesia saludable, una iglesia que busca que tú estés en el centro de nuestras vidas. Hemos podido abordar diferentes puntos muy importantes. Y Señor, nuestra oración y nuestro ruego siempre ha sido que esto sea de ayuda para todos nosotros como iglesia, porque somos un cuerpo en Jesús y estamos llamados para algo en especial. Hemos visto una serie de doctrinas, de enseñanzas muy importantes de la palabra, pero hoy, Señor, más allá de ver una doctrina, Señor, vamos a ver tu corazón. Vamos a ver lo que tú eres, Señor. Eres un Dios misionero, un Dios con un corazón, con amor a cada uno de nosotros, y que en el último día todos nosotros estaremos adorándote, alabándote, al unísono, juntos a los ángeles. Estaremos cantando bendito al Cordero que fue inmolado por nosotros. Señor, haz que en esta mañana podamos ser retados, animados, desafiados para movilizarnos, para vivir en misión, no en nuestra comodidad y no en nuestro deseo. Vivimos en un mundo donde nos presenta una manera de vivir, en donde cómo debemos de vestir y cómo debemos de pensar y qué es lo que nosotros debemos anhelar. Pero tú, Señor, ya diseñaste eso para nosotros. En tu palabra sabemos lo que tú quieres para nosotros. ¿Por qué nosotros existimos? ¿Por qué nos redimiste? Y hoy te pido que bendigas esta exposición para que todos podamos entender y obedecer tu corazón hacia nosotros. En el nombre de Jesús te lo pido y para tu gloria oramos. Amén. Quiero que pensemos en un momento cómo es que cómo apenas 120 personas
cambiaron a todo un imperio. Cómo la fe de 120 personas cambiaron todo un imperio, constituido por el sur de Europa, el norte de África y Medio Oriente, que para 300, 400 años después de ellos obedecer el mandato de Jesús en Mateo 28, pues de ser una minoría pasó a ser el 95% de todo el imperio romano. ¿Cómo es posible eso? ¿Cómo es posible este fenómeno? Los historiadores han llamado a esto la cristianización. Y aunque muchos han adjudicado este éxito a Constantino, cuando éste oficializó la fe cristiana como la del imperio, a tal punto que después, poco tiempo después de esa oficialización, el término pagano fue usado para los campesinos rurales, para aquellos que estaban muy apartados, en donde ellos no sabían acerca de la fe. Seguían con su mismo politeísmo y su fe idólatra. ¿Cómo es posible esto? Muchos han adjudicado a Constantino en el edicto de Milán que hizo Constantino con Licinio para que se acabara la persecución a los cristianos. Pero mis hermanos, cuando esto pasó, ya más del 50% del imperio era cristiano. ¿Y cómo pasó esto? ¿Cómo lograron hacer esto sin redes sociales, sin presupuestos millonarios y bajo persecución? Bueno, estas personas lo hicieron propagando el evangelio de boca en boca. En el puerto, compartiendo su fe, entre esclavos, en el trabajo, en la nobleza, empezaron a compartir la fe. De hecho, las mujeres en ese tiempo no estaba permitido escoger su religión. Pero muchas mujeres clandestinamente abrazaron la fe cristiana y esto fue muy importante porque estas mujeres fueron de gran importancia para la educación espiritual de sus hijos. Había un mensaje de que ya no hay rico ni pobre, libre ni esclavo, mujer o hombre, sino todos somos uno en Cristo. Este mensaje caló muy profundamente en las personas, sobre todo en la baja sociedad, de hecho que era la mayoría del imperio, entre esclavos, pobres, enfermos, y abrazaron esta revolución acerca de la fe. Aquellos primeros creyentes estaban muy seguros de lo que habían creído, de tal manera que no vivían para sí, sino para Dios, en aquel que habían creído, a tal punto de que estaban dispuestos a morir por Cristo, en su nombre. Tanto fue así que muchas personas razonaban de que la única manera de morir, la única manera digna de morir era siendo un mártir. Mártir significa testigo, testificando hasta la muerte que creo en Cristo, porque ahí era: ¿tú crees en Jesús? Pues vas a morir. Pero te doy una oportunidad. Confiesa que el César es tu Dios y rechaza a Jesús. Y muchas personas no lo hacían y morían a causa de su fe, buscando siempre glorificar a Dios. Entonces, ¿cómo pasó esta cristianización? Pues porque las personas empezaron a vivir su cristianismo en misión. Empezaron a vivir de acuerdo a la gloria de Dios y a la salvación de las personas y no para sí mismos. Y de tal manera que hoy en día, cuando las misiones eran de un lado para otro, hoy en día las misiones son de todos lados hacia todos lados. Si tú ves que en ese tiempo el sur global se convirtió a la fe, pero el norte global, que estamos los sudamericanos, el sur de África, Asia, no. Pero a lo largo de la historia, llegamos aquí, del antiguo siglo hasta ahora, la mayor potencia cristiana, hablando en el sentido de que hay más cristianos, es China. Sudamérica, antes era visto como un campo misionero, hoy en día Sudamérica está mandando misioneros de muchas formas. Mi familia y yo somos uno.
Y no solamente por agencia misionera, sino a causa de salir, por salir. Y la gente tiene la fe y sale a otros lugares, a Europa, a América, a Norteamérica, y comparte su fe. Las misiones se han vuelto un movimiento muy grande en el mundo. ¿Por qué? Porque hay personas que a través de su fe en Jesucristo la están viviendo para Él. Así que hermanos, el propósito que tengo hoy, porque esto solo es la introducción, el propósito que hoy tengo es desafiarlos a cada uno de ustedes con esa gran verdad. Que nosotros existimos para vivir para la gloria de Dios. Existimos para vivir para la misión de Dios, la cual es llenar la tierra de imágenes vivientes de Jesucristo, para que entre todos los pueblos le adoren a Dios. Ese es el propósito de hoy. Llenar la tierra, que nosotros entendamos que si existimos aquí es para llenar la tierra de imágenes vivientes de Jesucristo de entre todos los pueblos. No solamente Occidente, en todos los pueblos, de todas las etnias, que al final adorarán a Dios. Por eso vayamos al primer punto, que es ¿quiénes somos? Desde el siglo XX al siglo XXI ha habido un debate en cuanto a la pregunta es ¿cuál es la verdadera misión de la iglesia? No sé si ustedes lo han debatido ahí en la sala, estando en el bus o por ahí, ¿no? En el trabajo. Pero en el ámbito académico hay un gran debate que empezó en el siglo pasado y sigue hasta nuestros días, en donde muchos teólogos han dicho, ¿cuál es la misión verdadera de la iglesia? ¿Cuál es la misión de la iglesia? Unos, en su buen deseo de honrar la palabra de Dios, lo han hecho, pero otros han sido moldeados por la coyuntura social de la época. Recordemos que en el siglo pasado, pues había un movimiento muy grande de la industrialización, donde la brecha salarial fue muy grande entre ricos y pobres, y ahí salió algo que a ustedes quizás les suene, que es el evangelio social, en donde muchos teólogos estadounidenses hicieron mucho trabajo editorial, en donde hablaron de libros acerca de la teología del evangelio social, acerca del cristianismo y la crisis social. De hecho, esta literatura fue tan potente que tiempo después, Martin Luther King Jr. abrazó esto y fue de ayuda para su movimiento en la sociedad para los derechos civiles. El impacto de este movimiento tan grande ha sido que hasta nuestros días tenemos un eco muy fuerte. En nuestros días hay iglesias evangélicas que creen que la misión de la iglesia es la ayuda social, es ir al lugar más necesitado del mundo para llevar agua, para llevar comida, para llevar abrigo, para llevar una palabra de ánimo. Eso es la misión. La misión tiene que salir a esos lugares recónditos, rurales, para poder llevar una ayuda para esas personas que la están pasando mal. Ahora, en ninguna manera estamos diciendo, y quiero ser claro aquí, no estamos diciendo que esas cosas no deben importarnos. Tampoco que la iglesia debe cruzarse de brazos ante las necesidades del mundo. Ni mucho menos que como cristianos individuales no debamos participar en la política, No. De hecho, por esta manera de pensar, es decir, la política es cochina, es oscura, yo no voy a estar en política. Pues por eso tenemos los políticos que tenemos, por ese pensamiento tan absurdo. Si nosotros somos la luz del mundo y la sal de la tierra, debemos estar en la política. Debemos ir a esos lugares recónditos a llevar esperanza, a llevar un alimento, un abrigo o cosa por el estilo. ¿Debemos hacer eso? Sí, debemos hacerlo. Pero eso no es la misión en sí que Dios ha dado a nosotros como cuerpo. Eso tiene que quedar claro. Porque podemos preguntar, ¿es la ayuda social la misión principal y última de la iglesia? Y para responder a esta pregunta, no podemos mirar a nuestro alrededor y la necesidad que hay a nuestro alrededor. Jesús dijo, los pobres siempre estarán.
Siempre va a haber pobres en el mundo. Debemos elevar la mirada y recordar quiénes somos nosotros. Más allá de una pregunta existencialista, ¿sí? Es una pregunta divina, una pregunta de propósito divino. El Catecismo de Westminster, ya que ustedes saben, mucha buena lectura, el Catecismo de Westminster en su primera pregunta dice, ¿cuál es el fin principal del hombre? Y responde, el fin principal del hombre es ¿qué? Glorificar a Dios y disfrutar de Él, gozar de Dios. ¿Por qué? ¿Por un tiempo? Por siempre. De hecho, Pablo a los romanos les dice en Romanos 11:36, porque de Él, por Él y para Él son todas las cosas, a Él sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. ¿Cuál es el propósito de todo hombre que ha pisado la tierra, que está pisando y que pisará la faz de la tierra? Es glorificar a Dios y gozar de Él por siempre. Ese es el propósito que tiene todo hombre en este mundo. Entonces, a este propósito divino, respondemos, ¿quiénes somos nosotros como iglesia local, como iglesia de Cristo? El apóstol Pedro en 1 de Pedro 2, 9, 10 dice, mas vosotros, le está hablando a cristianos, a una iglesia, mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios. ¿Para qué? Para que anunciéis la verdad, las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a la luz admirable. Vosotros que en otro tiempo erais pueblo, pero que ahora sois pueblo, que en otro tiempo no habéis alcanzado misericordia, pero ahora habéis alcanzado misericordia. Lo que está diciendo Pedro no es nuevo. Desde muchos años atrás, Jeremías dijo en su libro, pero esto es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice Jehová. Daré mi ley en su mente y la escribiré en su corazón, y yo seré a ellos por Dios, y ellos me serán por pueblo. Este es el nuevo pacto, que en Jesucristo nosotros somos el pueblo. Así que somos eso, su pueblo rescatado y hecho santo. ¿Para qué? Para anunciar las virtudes de aquel que nos llamó. Pero ¿cómo sucedió esto? Mi segundo punto es la historia redentora. Para saber cómo nosotros llegamos a ser iglesia, hermanos, debemos remontarnos al Génesis, en donde allá en Génesis 3, recordemos la historia, en donde Adán y Eva estaban en el huerto y de un momento a otro apareció la serpiente, que era el diablo, ¿no? Que es el diablo. Y se acercó la serpiente a la mujer y le dijo, ciertamente puedes comer de ese fruto, ¿no? Dios había puesto en el huerto todo para Adán y Eva, pero solamente un árbol del conocimiento del bien y del mal no podréis comer, dijo Dios, porque el día que comieres, ciertamente morirás. Y ahí apareció la serpiente y le dijo, no, pero eso no es cierto, porque sabe Dios que el día que ustedes coman, serán como Dios. Siempre hablando verdades a medias, ¿no? Al final supieron un poco. Ahora, ¿el pecado de Adán y Eva cuál fue? ¿El ser como Dios? No, porque qué mayor cosa hay que intentar ser como nuestro Creador. No sé si tú, pero hay que querer ser como Dios, ¿no? Hay que imitar a Dios, hay que ser más como Cristo. El verdadero pecado de Adán y Eva fue quitar a Dios de su lugar y ponerse ellos en el lugar de Dios. Robar la gloria de Dios. Quisieron salirse de su voluntad para ser ellos mismos quienes definieran sus propios parámetros del bien y el mal. El árbol que estaba ahí, de la ciencia del bien y el mal, no era por cualquier cosa. Era para un recordatorio de que ellos eran creación y Dios era el creador. Había límites puestos por Dios. Dios lo había bendecido a Adán y Eva, pero tenían que vivir bajo su autoridad. Así que fallaron, pecaron, y la muerte llegó a todos nosotros. Sin embargo, sabemos que Dios es un Dios bueno y misericordioso, y que ese mismo día fue a buscar a Adán y Eva, y le habló a Eva diciéndole de que un día un hijo de ella
se levantaría para romper la maldición que ellos habían traído. Jesús, el Mesías. La Escritura dice en Juan 3:8, primera de Juan 3:8, que para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Siglo después esa profecía se encarnó, ¿verdad? Y Jesús se encarnó en un bebé y nació por medio de una virgen, María, llamada María, por obra y gracia del Espíritu Santo. Este bebé, si nos ponemos a pensar, el Dios del universo fue un día cargado en brazos como un tierno bebé por una mujer. Pero este bebé no se quedó ahí, sino que creció. José y María le llamaron Jesús porque el ángel dijo que él salvaría a su pueblo de sus pecados. Jesús creció y vivió perfectamente, tan perfectamente que hasta los justos le enardecía su presencia. Y aquí vemos un choque de expectativa, porque para Adán y Eva, la promesa del Mesías era liberación de sus pecados, liberación de la maldición que ellos habían traído a ellos mismos y a toda la creación. Pero para los judíos del primer siglo y sobre todo los fariseos y sacerdotes, ellos querían un Mesías político, un Mesías que le iba a librar del yugo romano, un Mesías que los iba a llevar a un glorioso imperio más grande que el que tuvieron con el rey David y Salomón. Así que al final de cuentas, después de su ministerio público que Jesús hizo, en donde llamó a 2 apóstoles y duró 3 años, fue crucificado, muerto y sepultado. Pero nosotros sabemos que la paga del pecado es la muerte. Y como Jesús nunca pecó, pues la muerte no lo pudo retener más que 3 días. Y no es que la muerte estaba ahí aguantando, porque Jesús mismo dijo, no es que alguien me quita la vida, sino que yo la doy y la vuelvo a tomar. Él cumpliendo la profecía dio su vida como cordero que va al matadero, pero al tercer día, un domingo como hoy, resucitó de entre los muertos. Y ahora Él está sentado a la diestra del Padre en gloria y reina por los siglos de los siglos. Así que es solo a través de Jesucristo, hermanos, que nosotros hemos llegado a ser iglesia. Porque si nosotros hemos confiado en Jesús como único Salvador y Señor, pues tenemos vida eterna, porque Él ha venido para romper las obras del diablo. Pero ahora, la obra de Cristo no tiene como fin salvarnos. Quizás para ustedes esto suene algo un poco extraño, pero el fin de Cristo no tiene como meta salvarnos del pecado del infierno, sino el fin último de la cruz es la gloria de Dios nuevamente. Es que Dios sea glorificado. El salmista en el Salmo 117 dice, alabad a Jehová, naciones todas, pueblos todos, alabadle, porque ha engrandecido sobre nosotros su misericordia y la fidelidad de Jehová es para siempre. Aleluya. Esta misericordia y fidelidad se muestra en Jesús. Y si vamos a alabar a Dios, es porque ya Jesús hizo la obra. Ya podemos estar seguros de que estaremos en los cielos cuando partamos de aquí, porque Cristo hizo una obra redentora. Y vamos a adorarle no solamente allá, sino desde aquí, porque ya Jesús está con nosotros. Así que la meta final de la historia de la redención no es el hombre, sino la gloria de Dios. Es donde el pueblo redimido por Jesús alaba y vive para el Señor. Es aquí en este punto de la historia donde nosotros nos encontramos, cuando Jesús resucita de entre los muertos, va a sus discípulos y les dice, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Este pasaje es mundialmente conocido como ¿cuál? La Gran Comisión. De hecho, creo antes de poder hacer la lectura, Pablo dijo, la Gran Comisión en Mateo 28. Hay al menos 3 errores cuando se estudia Mateo 28.
no lo vamos a ver seguidos. En lo que queda de la predicación vamos a verlo. El primer error es leer Mateo 28 a partir del versículo 19. Siempre comenzamos Mateo 28 así. Mateo 28, 19. Por tanto, id y hacer discípulos a todas las naciones, ¿no? Bautizándolos en el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas. El ánimo, he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Es un error y es un insulto a la gramática porque en el versículo 19 hay un por tanto. Y de repente aquí muchos hemos salido del cole hace mucho tiempo, pero yo sé que lo recuerdas y los que están recién salido de la ESO o están en la universidad, saben que un por tanto es un conector que conecta lo de atrás con lo que va a venir. Y ese por tanto tiene que ver con el versículo 18, que Jesús ha resucitado de entre los muertos, está en gloria, y él dice, toda potestad me ha sido dada en el cielo como en la tierra. Por tanto, vayan y hagan discípulos. Hermanos, no tiene sentido la gran comisión si no lo vemos a la luz de la autoridad de Cristo. Esto no es una sugerencia. ¿Cuántos aquí son discípulos de Cristo? ¿Cuántos de aquí son cristianos? Amén. Hermanos, si tú eres cristiano, eres discípulo. No hay diferencia. Todo cristiano es un discípulo. ¿Y un discípulo qué hace? Discípulos. Si no haces discípulos, estás realmente yendo directamente con el mandato de Jesús. Por tanto, si a mí, yo he resucitado entre los muertos y tengo toda autoridad en el cielo y en la tierra, anda y haz discípulos. Ahora, hermanos, esto puede dar un peso muy gigante, decir, oh, qué malo soy. Pues no tengo ni un discípulo. Yo quiero animarte en esta mañana y retarte a ver esto tan sublime, porque no es que nosotros vayamos a ganar una guerra. No, ya la guerra ya la ganó Jesús. En la cruz él dijo, consumado es. Él ya resucitó. La meta y la misión es ir, predicar el evangelio y hacer discípulos. Ya Dios te ha dado el Espíritu Santo. Ya podemos hacerlo. Así que somos la iglesia de Cristo, un pueblo comprado por su sangre. ¿Para qué? Para vivir en comunión con Él y para el avance de su gloria, para vivir de acuerdo a su voluntad, haciendo discípulos. Así que eso somos. Somos la iglesia del Señor, comprada por su sangre, para vivir para su propósito, que es ir y hacer discípulos a todas las naciones. Entonces la otra pregunta existencialista dice, ¿para qué estamos acá entonces? Hay un cliché evangélico muy conocido, hay muchos, ¿no? Pero quizás el más conocido es para la gloria de Dios, ¿no? Es que yo vivo para la gloria de Dios. Si yo voy al trabajo y ¿sabes qué? Yo trabajo para la gloria de Dios. Yo cuando cocino también cocino para la gloria de Dios. Yo estudio para la gloria de Dios. Estoy en la universidad para la gloria de Dios. Todo es para la gloria de Dios. De hecho, la gloria de Dios es muy grande. Pablo en 1 Corintios 10:31 dijo que así como comiendo o bebiendo y todo lo demás, hacerlo ¿cómo? Para la gloria de Dios. La gloria de Dios es muy grande, hermanos. Hasta agarrar tu tenedor debes hacerlo para la gloria de Dios. Hasta el vaso, para la gloria de Dios. Todo es para la gloria de Dios. Pero para nuestro propósito que nos concierne es vivir en la misión de Dios. ¿Cómo podemos vivir para la gloria de Dios como iglesia? Pues viviendo en la misión de Dios. A veces decimos eso y no sabemos qué significa la gloria de Dios. ¿Qué es la gloria de Dios? Bueno, la gloria de Dios es la esencia de Dios, es Dios mismo. Porque solamente existe alguien en el universo que es digno de toda alabanza. Dios.
porque Él es un Dios glorioso. Él es el único digno que merece que comiendo lo haga por amor a Él. Él es el único que merece que tomando un vaso de lo que sea para su gloria. Él es el único digno que merece que si yo estudio una carrera, sea la que fuera, sea para sus propósitos, para que Él sea honrado. ¿Cómo estamos viviendo nosotros? ¿Cómo tú escoges tu carrera profesional? ¿Cómo tú escoges tu marido? ¿Cómo tú aceptas a alguien que te propone matrimonio? ¿Cómo tú vives en tu vecindario? ¿Cómo tú eliges y decides cosas para la gloria de Dios? Entonces, vivir para la gloria de Dios en su misión significa hacer justicia social, preocuparnos por los más pobres, enviar alimentos al África, mitigar el frío de las personas en los Andes, hacer activismo político o luchar por los derechos humanos de las minorías. Como ya hemos enfatizado, todas estas cosas son muy importantes, hermanos. De hecho, que sin estas cosas no harían las personas, no estaríamos viviendo en misión. Yo no quiero que al final de esta predicación las personas digan, cuando llegue no voy a ayudar aquí, ni allá, ni meterme en política. No, hay que hacerlo. Pero siempre con la prioridad que merece. Primero es la misión de Dios. Y a hacer la misión de Dios vamos a hacer todas esas cosas. Por consecuencia, tiene que estar ahí. Si no queremos ayudar al más necesitado, pues pregúntate si realmente estás viviendo con un corazón conforme al de Dios. Así que son importantes. Entonces, ¿qué es la misión de Dios? ¿Qué es? El fin último no es el hombre, ni tampoco la iglesia, es Dios mismo. La misión de Dios es la misión de la iglesia, pero ¿qué es la misión de Dios? El pastor John Piper hace algo magistral con el Catecismo Menor de Westminster, diciendo, ya hemos dicho cuál es el fin principal del hombre, ¿no? Él agarra y aplica esa pregunta a Dios mismo. Y dice entonces, ¿cuál es el fin supremo de Dios? Adivinen cuál es. Pues el fin supremo de Dios es glorificarse a sí mismo y gozar de Él por siempre. Ese es el fin principal de Dios. Quizás para nuestros oídos modernos y egocéntricos esto suena muy mal. ¿No? ¿Cómo que Dios, solo Dios? Eso suena como muy egoísta, ¿no? Nosotros hemos sido moldeados por una cultura evangélica antropocéntrica, donde la más maravillosa noticia es que todo es para nosotros. Vemos a Dios como un sirviente cósmico. La más sublime noticia del universo es que Dios se preocupa por mí, que Jesús murió por mí, que Dios me ayuda en mis proyectos y que está siempre a mi lado para que yo alcance mi autorrealización. O en el mejor de los casos, que nuestra misión como cuerpo de Cristo sea ayudar a los más necesitados, a las personas. Hemos sido moldeados por esa cultura evangélica, del yo. Nosotros somos el centro de la misión de Dios. No, mi hermano, no eres tú, no soy yo. Lo primero es emocionalismo, ¿sí? Solo yo. Y lo segundo es un entendimiento corto de la misión de Dios. No solamente estamos para ayudar a las personas, sí, es consecuencia, ya lo hemos declarado tácitamente, muy claramente. Aunque Dios nos ama y cuida de nosotros, nosotros no somos el centro de la historia. El centro es Dios y su gloria. Ese es el centro. De hecho, el fin último de Dios, ¿cuál es? Glorificarse a Él y gozarse en Él por siempre. Si esto no fuese así, pensemos un poquito. Dios tendría que glorificar y gozar en otro. Y ese otro tendría que ser Dios. Tiene que ser Dios, y hermano, y no hay egocentrismo y no hay egoísmo en Dios, porque Dios es santo, santo, santo. Él es perfecto. No hay nada de ese pecado en Dios. Cuando Dios dice algo que es, lo es.
Y por lo tanto, no hay mentira y no hay egocentrismo. Dios es justo, Dios es perfecto. ¿Alguien puede decir aquí que es justo? ¿Que es perfecto? No. Y si lo dices, eres un egocéntrico. Pero cuando Dios lo dice, no cometes error, porque Él sí lo es. Y aquí vamos a nuestro otro pasaje de Génesis, que es el segundo error común cuando vemos Mateo 28, la Gran Comisión. Pensamos que solo hay que leer un versículo antes, versículo 18. Toda potestad me ha sido dada en el cielo y en la tierra, por tanto. No, hay que ir mucho más atrás, al Génesis. Al Génesis tenemos que ir. Y creó Dios al hombre a su imagen. A imagen de Dios los creó. Varón y hembra los creó. Y los bendijo Dios y le dijo: fructificad, multiplicad, llenar la tierra y sojuzgarla y señorear en los peces del mar, en las aves del cielo y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. ¿Se puede notar la similitud con Mateo 28, 18 al 20? Adán y Eva fueron creados, ¿cómo? A la imagen y semejanza de Dios. Los apóstoles, ¿ahora qué eran? Redimidos por la sangre de Cristo. Hijos de Dios. Ellos fueron bendecidos por Dios para estar por encima de la creación, no para estar y vivir por su propia voluntad, sino para la gloria de su Creador. ¿Y su propósito cuál era? Vemos aquí, fructificar, esto es, hacer prosperar todo lo que tenía a su administración, gobernar, ejercer señorío sobre todo el mundo, multiplicarse y llenar la tierra. Veamos este último. Llenar la tierra. Ellos portaban la imagen y semejanza de Dios. Por tanto, sus hijos, ¿cómo iban a ser? A la imagen y semejanza de Dios. Pero sabemos que eso no lo pudieron hacer. Y es por eso que en Génesis 5, el día que creó Dios al hombre, dice Génesis 5, a semejanza de Dios lo hizo. No tiene este contraste. Y vivió Adán 130 años y engendró un hijo a su semejanza, Set. No engendró un hijo a semejanza de Dios, sino a semejanza de Set, de Adán y Eva, porque ellos habían caído y habían traído la maldición a toda la tierra. Y la imagen y semejanza de Dios fue corrompida, y ahora los hijos de Adán y Eva iban a nacer en maldición del pecado, conforme a la semejanza de ellos. Pero hermano, Dios es tan glorioso y bueno de que su plan no fue estropeado en que toda la tierra sea llena de su gloria por medio de imágenes vivientes de Él. Ese era el propósito de Adán y Eva, llenar la tierra de imágenes vivientes de Dios. Fallaron, pero años después llegó Jesús para poder hacer efectivamente lo que Adán y Eva por procreación tenían que hacer. Adán y Eva tenían que hacer esto por procreación, pero Jesús lo iba a hacer por regeneración. ¿Y sabes con quién? Con nosotros, su iglesia. Adán, Jesús el mejor Adán, y nosotros las iglesias mejor Eva. Nosotros, hermanos, nos hemos unido en la misión de Dios para poder llenar la tierra de imágenes vivientes de Jesucristo. ¿Por qué? Porque Jesús es la imagen perfecta de Dios. Es la imagen visible de Dios. De ahí que Jesús le dijo a Felipe: el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Esa es la misión de la iglesia. Llenar la tierra de imágenes vivientes de Jesucristo entre todas las naciones para que adoren por siempre al único Dios verdadero. Así que la ayuda social puede cambiar la eternidad de un alma. ¿Puede cambiar el corazón de una persona? No. ¿Acaso no existen ONGs que hacen un trabajo mucho más excelente que muchas iglesias locales que conocemos? Hay muchas ONG que hacen mejor trabajo que nosotros ayudando a otras personas con el hambre y el frío. Pero nadie, hermano, nadie puede hacer lo que la iglesia puede hacer, que es que personas cobren vida, que personas muertas espiritualmente cobren vida. Eso solo lo puede hacer la iglesia. Y no es porque la iglesia tenga un superpoder en sí misma,
sino porque somos administradores de la gloria de Dios, la palabra de Dios. Es porque tenemos a nuestro esposo, que es Jesucristo, y que Él es poderoso para poder salvar, porque a Él le ha sido dado toda autoridad en el cielo y en la tierra. Así que la labor exclusiva de la iglesia es hacer que personas muertas espiritualmente recobren vida, pero no para quedarse allí, sino para glorificar a Dios. Y esto lo hacemos según Mateo 28, yendo, haciendo discípulos a todas las naciones, bautizándolos y finalmente con ese gozo que dio que Jesús está con todos nosotros hasta el fin del mundo. Pero el mandato principal de Mateo es hacer discípulos. No es nada que ni hacer, ni bautizar, ni enseñar. Eso es consecuencia de hacer discípulos. Nosotros debemos, cuando vamos a cualquier lugar, sea aquí, en Donosti, sea en otro pueblo, sea que crucemos a otro país, a otro continente, nosotros cuando vayamos debemos hacer discípulos. Yo quiero hablar a mis hermanos aquí que son extranjeros. Aquí hay personas que han venido aquí para hacer un máster, para terminar una carrera, por prácticas profesionales, por Erasmus quizás, o tal vez por la difícil crisis que está pasando tu país y has migrado aquí. Ahora, hermanos, si tú eres hijo de Dios, tú debes seguir viviendo en misión. Debes seguir haciéndolo. Debes seguir haciéndolo. No debes quedarte. Ahora, esto es difícil porque tú dices, oye, pero entonces tengo que predicar todo el tiempo. No, no todo el tiempo predicamos y evangelizamos en las calles, pero sí todo el tiempo debemos de vivir en la misión de Dios. Haciendo tu máster, tus estudios o viviendo aquí. Es muy triste de que muchas personas que han migrado en su país iban a la iglesia, servían en la iglesia, compartían en la iglesia y todo, y cuando migraron, cambió su vida. Y ahora su principal es terminar ese máster, es acabar la carrera, es tener un mejor trabajo, es sacar adelante a su familia, etc. Y eso está bien, sí, está bien. Pero si eso es tu prioridad, pues algún día te va a cobrar mucho eso. Porque el propósito que nosotros tenemos en la vida es glorificar a Dios y vivir en misión, hacer discípulos. Es hacer discípulos. En todas las naciones. Ese es el tercer error. Que a veces pensamos que las misiones son viajando a un lugar y hacer la misión allá. No, es en todas las naciones, en todos los lugares. Incluso si tú estás aquí, hacerlo. Si antes un problema muy grande era el evangelio social, en donde muchos han resistido a eso, hoy en día hay un movimiento que creo yo, según mi humilde perspectiva, que está creciendo algo que es iglesias saludables, estériles. No sé si es un término adecuado, si puede existir algo como eso, pero está existiendo. Nosotros somos muy ingeniosos para crear cosas, según Romanos 1. Hoy existen muchas iglesias saludables que han blindado mucho en su doctrina, están cada domingo predicando expositivamente, predicando fielmente la palabra de Dios, y las personas que están asistiendo ahí están creciendo en su fe, creciendo en su conocimiento de Dios, y cada vez se añaden más personas y la iglesia está creciendo y creciendo y llegan a un gran número de personas, pero al final se quedan ahí. Siguen su vida normal, haciendo su vida normal, pero nunca salen a ningún lado. Cuando hay evangelismo, los grillos aparecen. Nadie está ahí. Y nosotros tenemos cosas válidas para no ir a ciertos lugares. Sí, hay cosas válidas. Pero si no tienes ninguna excusa válida y no vas, pues mi hermano,
medita si realmente estás viviendo en la misión de Dios o en tu propia misión. Como Iglesia Videa tenemos ese corazón misional en donde estamos orando y hay personas, al menos 2 familias aquí, que tienen un corazón de poder salir y plantar otra iglesia en la voluntad de Dios dentro de unos años aquí en Guipúzcoa. Otra iglesia local. ¿Tú cómo te ves de aquí a unos años? ¿Cumpliendo tus metas o las metas de Dios? Yo sé que esto duele, ¿ah? Porque siempre queremos vivir de acuerdo a nuestras metas. Y nuevamente yo no estoy diciendo de que debemos de dejar nuestras profesiones y las cosas que estamos haciendo, no. Sino que eso debe ser dominado por la misión de Dios. Por cómo nosotros debemos de vivir para la gloria de Dios. De hecho, mira aquí alrededor, hermanos. Aquí hay misioneros que salieron de su país. ¿Para qué? Para glorificar a Dios, para predicar a Cristo en otro lugar y haya otras personas que adoren a Dios y así se cumpla la misión, que es que entre todos los pueblos, personas de entre todos los pueblos glorifiquen a Dios un día. Ellos dejaron casa, trabajo, familia, amigos, su comodidad de su país para venir aquí, para predicar el evangelio a las personas, para vivir en la misión de Dios. Y de hecho, no hay la necesidad de ser un misionero formal. Tú, mi amado hermano, que eres extranjero y has venido de otro país, si eres cristiano, tienes algo poderoso que dar, aunque no seas un misionero de una iglesia como tal. Predica el evangelio, vive en misión de Dios donde estás y que eso no sea algo secundario en tu vida. Y para mi apreciado amigo que no tiene a Cristo en su vida como único Señor y Salvador, pues déjame decirte que las misiones existen porque todo el mundo no adora a Dios. Por eso existen las misiones. Aún toda rodilla no se dobla delante de Jesús. Un día sí, las misiones terminarán, porque Jesús vendrá en gloria, y toda rodilla se doblará, dice la Biblia. Seas cristiano o no seas cristiano. Ahí te vas a dar cuenta de que en lo que te aferraste, que Dios no existe, pues sí existe. Y si eres matemático o físico o lo que sea, si tienes un poco de sentido común, tiene más sentido creer en Dios que no creer en Dios. Porque si no crees en Dios y es cierto lo que tú dices, que no hay Dios, pues no tienes nada que perder. Total, mueres y se acabó todo, a la oscuridad. O a contar infinito por toda la eternidad, como me dijeron de niño. No hiciste nada, te mueres y en el ataúd estás contando del 1 hasta el infinito. Qué malos eran los que se juntaban conmigo. Pues igual no pierdo nada, cuento hasta el infinito. Me aburriré, lo peor que puedo perder, ¿no? Pero si Dios existe, tienes todo que perder. Porque tus rodillas se van a doblar aunque hoy no quieras. Así que mi amado amigo, hoy tienes la oportunidad porque Dios, que es un Dios misionero, con un corazón amoroso hacia ti, te dice que te arrepientas de tus pecados en Jesucristo y solamente en Él, no solamente tus rodillas se doblarán, sino tu corazón se doblará a Él y podrás dejar ese pecado que no puedes dejar. Para que ahora vivas en la misión de Dios y para la gloria de Dios. Así que, ¿qué es una iglesia saludable, hermanos? Una iglesia que vive en la misión de Dios, que es llenar la tierra de imágenes vivientes de Jesucristo en todas las naciones, de entre todas las personas, para que todos juntos, de toda nación, pueblo, tribu y etnia, adoremos al Señor por siempre. Amén. Gracias, Señor, por permitirnos abrir tu palabra, escuchar tu verdad, exhortarnos. Aquí es porque tú resucitaste de entre los muertos, que nosotros tenemos el poder para, a donde quiera que vayamos, podamos hacer discípulos. No tenemos que ganar ninguna guerra, Señor. Tú ya la ganaste por nosotros. Nuestra misión es ir por todo el mundo, donde quiera que estemos, y anunciar tu evangelio. Porque por medio de ese evangelio
que las personas muertas cobran vida. Ayúdanos, Señor, a que ese corazón misionero domine toda nuestra vida, Señor, en el trabajo, en los estudios, en la familia. Vivir para tu gloria, Señor. Vivir para que un día toda la tierra sea llena de tu gloria, Señor, con imágenes vivientes de Cristo, de entre todos los pueblos, entre todas las lenguas, que te adoren a ti, Señor, sea en euskera, sea en castellano, sea en inglés, en alemán, en francés, en aymara, en quechua, en cualquier idioma, el más recóndito de este mundo, Señor, en donde tú estás preparando personas y poniendo un corazón misionero en donde vayan a ese lugar para que les prediquen el Evangelio y haya esa lengua conocido y entienda que Dios también habla en su propia lengua. Y ese Dios lo hace porque descendió de los cielos en Jesucristo para salvarlos. Y se unan a tu pueblo, Señor. Un pueblo redimido y hecho santo por ti y para ti. En Cristo ayúdanos y perdónanos porque nos confundimos, perdiendo el foco de vivir bajo nuestra misión y no bajo tu misión, Señor. Ayúdanos, que la necesitamos. En Cristo oramos. Amén.